Psicoflix, episodio 230. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 230, en el que vamos a hablar de cómo hacer las sesiones más experienciales. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye, bienvenidos y bienvenidas al podcast. Y bueno, bienvenido también Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jeff. Bueno, pues muy contento, ¿no? Con los invitados que tenemos hoy por aquí. En realidad estamos cuatro, tú, tu mente y la mente de mi mente, ¿no? Empezamos a entrar aquí en la singularidad. Bueno, antes de ir con nuestros delirios, vamos a recordar a la gente que Black Friday está viniendo y que vamos a lanzar ofertas jugosas que podrán descubrir a través de la newsletter. O sea, que vais a psicoflix.com, os apuntáis que no solo mandaremos estas ofertas, sino que también, estamos mandando recursos escritos ahora por Juanjo, pero estamos también planteando hacer más cositas, webinars gratuitos, o sea que estad en la newsletter porque seguimos dando contenido y todo el valor que podemos a través del mail. Además, tenemos un evento el 24-26 de noviembre, ¿no? También aquí. Joder, mira, coincide, ¿no? Con el Black Friday. ¿Verdad? Sí, es que estaba viendo la fecha y digo, ostras, tú. Con Wopsi, ¿no? Que tenemos a Hiparquio, Carla Palafox, Fabián Maero, María Marín Vila. Y bueno, ya sabéis que vamos a hablar mucho sobre contextuales, análisis del comportamiento y que será online. O sea que también podéis ir a psicoflix.com y veréis ese cartelito para apuntaros. Con esto ya no me enrollo más porque hoy tenemos un temita muy interesante con unos invitados muy interesantes. ¿Quién tenemos por aquí? Bueno, cómo me gusta eso, ¿eh? Es que me hace gracia un poquito la parte del show. Está bueno. Bueno, es que toda esta parte del show, lo que hace es darnos más experiencia, ¿no? Porque imagínate un podcast lineal, sin bromas, sin nada, ¿no? Que aportar, sería poco experiencial y nosotros queremos dar ese saltito de lo verbal a lo experiencial. Y de eso el temita de hoy, ¿no? Yo creo que podemos ir contextualizándolo un poco. ¿Por qué? ¿Qué es hacer una sesión experiencial? Pues yo más que preguntarme el qué es, diría el para qué es. O para qué queremos hacer una sesión experiencial. Si te planteara esa pregunta, ¿qué dirías? O sea, ¿para qué quieres tú, no? ¿Para qué quieres saber eso? Bueno, ¿para qué quieres que alguien viva una experiencia en lugar de hacer caso a determinadas reglas, ¿no? A hacer ese aprendizaje base a reglas, ese aprendizaje tan formal a veces que nos distancia. Justo estaba escuchando en un podcast de inteligencia artificial y decía uno, están haciendo un nuevo entrenamiento para que la IA pueda generalizar el lenguaje, ¿no? Y que saque de una idea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ponían esto del photobomb. Dice, mira, esto es un término nuevo que tú aprendes en un contexto y luego generalizas a otro. Esto es algo que la IA todavía no hace, ¿no? Y que intentan que haga. Y que es algo que el ser humano hace de forma natural y que la teoría de los marcos relacionales explica. Claro, esta derivación, ¿no? de una cosa a otra es algo que verbalmente intentamos, ¿no? Usamos muchos ejemplos, las metáforas podrían ser un tipo de aprendizaje experiencial, para que alguien aprenda, no de forma directa, sino de forma indirecta y que generalice con más facilidad un aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que ese para qué tendría que ver con la forma de aprender y también con la significancia, ¿no? De esas sesiones. No sé qué piensas, si estás de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Totalmente, ¿no? Y enlazando con lo que ibas comentando acerca del lenguaje, el lenguaje tiene una potencia extraordinaria, ¿no? Porque nos permite independizarnos de cierto grado de esa experiencia directa y nos permite lidiar pues con palabras o signos en lugar de con las cosas, ¿no? De forma directa y nos permite simbolizar. Y esto está muy chulo, ¿no? Porque al final esta dimensión verbal
nos permite aprender que meter los dedos en el enchufe pues no es muy buena idea, ¿no? O nos permite pues también vacunarnos cuando pensamos en una enfermedad, ¿no? Entonces nos permite vincular nuestras acciones con recompensas distantes en el tiempo, ¿no? Aquí hablamos de esa conexión con incluso valores, o por ejemplo, pues nos permite pensar en cómo podemos aumentar nuestra ingesta de verduras, ser más saludables y en el proceso, ¿no? Pues tener un impacto positivo sobre nosotros, sobre el mundo y no sobre solo nosotros, sobre la actualidad, sino hacer proyecciones sobre las generaciones del futuro, ¿no? Y a veces se nos olvida esta parte, ¿no? Parece que como se habla a veces de la fusión como si fuera un término que hay que quitar de cualquier manera y pienso que no, ¿no? Que la fusión es útil bastante en nuestro día a día también, porque si no, muchas de estas cosas pues no las tendríamos las tendríamos que experimentar directamente y sería un problema. No sé qué opinas. Sí, claro, si se dará con alguna función que en algún momento deba ser útil, ¿no? ¿Sabes? Cuando hablamos de valores, ¿no? Que estábamos hablando de estas reglas también. Y me venía una frase que escuché, que era de todo el mundo sabe lo que es la felicidad hasta que le preguntas por ella, ¿no? Sí. Joder, ahora no recuerdo a quién le escuché esto, ¿no? Y a veces cuando, pues por ejemplo, hablamos de estos Big One, ¿no? Y de todas estas reglas que están condicionando todo nuestro comportamiento, los valores también son reglas, como que están, ¿no? Hablábamos hoy en el grupito que, bueno, ya sabéis que quedamos el primer lunes de mes. Ujú. Hay gente que está suscrita y todavía no lo sabe. Bueno, el primer lunes de cada mes quedamos a las 9 de la mañana con un café, quien le guste, y hablamos, ¿no? Y hablábamos un poquito de aquello que no es verbal, ¿no? Pero que ya está condicionando un poco el comportamiento de las personas, que a lo mejor la idea de quedarte solo o sola no es algo que estés verbalizando, pero sí condicionando que, por ejemplo, recurres constantemente a una persona o a algunas redes sociales o a buscar relaciones sentimentales o superficiales. Y claro, y es como, pero no tengo miedo a la soledad, ¿no? Y dice, oye, esa negación de una regla que está por encima, que bueno, cada uno sabrá, ¿no? A qué le hace caso, pero me parece interesante que nos movamos a veces en capas diferentes a lo verbal, porque estamos todo el día dando explicaciones y estas explicaciones no sé hasta qué punto son útiles del todo. Bueno, al final la regulación verbal de la conducta es útil la mayor parte del tiempo, ¿no? Es muy, muy deseable que en muchas ocasiones pues, la conducta se regule verbalmente, si no el mundo sería un caos y lo que comentaba antes, ¿no? Al final no es buena idea aprender que meter los dedos en el enchufe es peligroso, ¿no? O que cruzar con el semáforo en verde pues puede ser letal, ¿no? Entonces si nos podemos evitar este tipo de aprendizaje, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero al final tiene sentido lo que tú comentas, ¿no? Y una persona puede creerse esos mandatos sociales. Imaginemos, por ejemplo, un adolescente que viene a terapia y compra, ¿no? El juicio sobre sí mismo de que es poco atractivo. O, por ejemplo, el que tú comentabas, ¿no? No me Sí, preocupa sí, la sí. soledad, ¿no? Y entonces, pues sus actos empiezan a guiarse por esos pensamientos, por ese juicio. Y como soy poco atractivo, pues dejo de vincularme a otras personas, ¿no? Con fines íntimos, ¿no? Y dejo de conocer a gente, dejo de desarrollar vínculos, y al final lo que ocurre es que vamos fortaleciendo ese juicio, ¿no? Y Mm, necesitamos que ese juicio de alguna manera se cumpla para poder hacer cosas, ¿no? Hasta que no sea atractivo no haré ciertas cosas, hasta que no tenga autoestima no podré hacer ciertas cosas. O si no soy valioso no tengo pareja. Y ahí empezamos a meternos en una maraña verbal de la cual nosotros como terapeutas nos tenemos que salir, ¿no? Y no caer en esa trampa, porque también es súper, súper fácil. Y no sé si, imagino que sí, también, ¿no? Con personas, con clientes que son muy, muy, muy verbales o están muy metidos en su mente, que te atrapan fácilmente también y tú caes como terapeuta claro. ahí. Mm, claro, y entonces empezamos a narrar la historia, ¿no? A tener como unos subtítulos Mm, constantemente sobre lo que vamos viviendo. Esto ocurre, bueno, mucha gente se queja, por ejemplo, de algunos doblajes o incluso de algunas traducciones escritas, ¿no? Me estoy leyendo, como, ostras, porque te estás leyendo esto ahora, ¿no? Crimen y Castigo, sí. ¿vale? Dostoyevsky, y estaba comentándolo, ¿no? Con la persona que me dijo, joder, si no te lo has leído, deberías leértelo. Y yo, vale, ok. Que estaba escrito en ruso
Y claro, la forma en la que se escribe, bueno, esto quien esté, hablaré yo con Juanjo, ¿no? Con Heidegger, pues este autor, por ejemplo, hablaba en alemán, aunque tendremos que, ojo, que Heidegger tiene una ideología que puede tender al nazismo y esto tendremos que cogerlos con pinzas. Pero la forma en la que un autor escribe tiene que ver también con lo que ese lenguaje significa para esa persona. Entonces, si empezamos a meterle capas, ¿no? La experiencia directa se diluye. Claro. Si tú estás constantemente narrando todo lo que vas haciendo pasa a un segundo plano. Mientras si yo me estoy... No es como las meditaciones guiadas, que no me gustan mucho porque te alejan de lo que sea observar. Si estás comiéndote una hamburguesa y mientras estás narrando cómo te comes una hamburguesa, podría ayudarte a aterrizar en el presente si lo que estabas narrando no tenía nada que ver con ese momento presente. ¿Entiendes? Pero si la narrativa no te está ayudando porque al final, ok, que es mucho mejor narrar cómo te come la hamburguesa para centrarte en la hamburguesa que estar pensando en que mañana te vas a morir y eso te va a alejar de cómo sabe la hamburguesa. Pero cómo sabe la hamburguesa es algo muy diferente a narrar cómo deberías estar comiéndote esa hamburguesa. Por eso los ejercicios que son en silencio, con poca carga verbal, me parecen muy potentes. Aún así, no son para todo contexto. Porque como te estaba diciendo, a veces necesitamos guiar verbalmente cuando nuestra mente nos arrastra por completo de la experiencia más directa. Claro. Pero si podemos estar en la experiencia más directa, la preferiremos antes que otra cosa. Recuerdo un caso una vez que estábamos hablando, ¿no?, sobre los puntos de vista, el cambio de contexto, y me notaba ahí que verbalmente de los autores, como Heidegger o como un autor ruso que está explicándote las cosas a su manera, o como algunos términos en inglés. Pues yo no conseguía verbalmente. Hay algunos filósofos orientales que dicen que no tenemos el lenguaje suficiente para explicar la realidad. Me parece como una idea bastante romántica. Yo no era capaz en ese momento de traducir lo que quería decir. Cambia el contexto, cambiarás también la forma en la que, incluso en la que te sientes y cómo estás viviendo el mundo. Aunque, bueno, intentamos no hablar de cambiar eso que sientes, para no entrar en trampas un poco locas. Solo se me ocurrió decirle a la persona que se levantase, que se fuese a una esquina y que mirase la habitación desde ese punto y que me dijera cómo la estaba viendo y que veía diferente. Yo verbalmente podía hablar podía aportar o podía no aportar, pero lo que aprendió esa persona, en ese momento no hay palabra que lo traduzca, ¿no? Es como lo que hablábamos en un episodio, o no sé si en una de estas sesiones de alguna quedada, lo del cuarto de Mary, ¿te acuerdas que lo comenté? Me acuerdo. Claro, este aprendizaje, echarle un ojo, el experimento este de Frank Jackson, en el que una física no aprende lo suficiente desde la teoría, sino que necesita esa parte de experiencia. Y ese gap, yo creo que solo se puede conseguir utilizando algo que no sea verbal. Que a veces utilizamos metáforas que son verbales, pero por lo menos no son directas, ¿no? Y generan más transferencia de funciones. Pero oye, ¿y si pudiéramos conseguir que las sesiones no fuesen como lo que estoy haciendo yo ahora? Que bueno, al final es un podcast y no podemos hacer mucho más que hablar, aunque a lo mejor pudiéramos hacerle caso a Juanjo, ¿no?, y dejar un podcast en silencio a ver qué pasa. No sé, ¿cómo ha cambiado tu percepción o sea, no, es como lo veo como una especie de gradiente, ¿no?, entre lo verbal y lo experiencial y cómo lo vas regulando. No sé si tú has notado cambios en tu forma de ejercer, en tu forma de regular ¿no?, como esta ruedecita, ¿no?, de ahora más verbal, ahora más explicativo, ¿no? Lo decía Fabián en este workshop que hicimos. Ahora vamos a ser más explicativos, más psicoeducativos, si quieres verlo así, y ahora más experiencial, ¿no? Y lo puro experiencial tendrá que ver con el silencio y los sentidos. Pues tiene sentido, y lo que decía Fabián, pues totalmente de acuerdo, y con lo que estás diciendo tú también, ¿no? Porque al final la conducta que tiende a regularse por la experiencia tiende a ser más plástica, ¿no? Más flexible. Pero lo verbal, ¿no?, y como tú comentabas antes de la hamburguesa, lo verbal a veces puede desplazar a la experiencia como fuente de regulación. Y claro, pero por ejemplo, si pensamos en el hecho de aprender a bailar, yo qué sé, salsa, ¿no? Es muy fácil si al principio empezamos a seguir unas instrucciones verbales generales, ¿no? Pues poner los pies de una determinada manera, moverse a la izquierda, a la derecha, dar una vuelta. Pero va a ser imposible
adquirir fluidez si solamente nos quedamos con esas instrucciones, ¿no? Si tú no incorporas, pues, la experiencia del baile, el movimiento con otra persona, escuchas el ritmo, ves el salón, ¿no? Y contactas con todo lo que está ocurriendo, ahí ocurre esa plasticidad, ¿no? Y entonces, pues, la fusión o la difusión con ciertas reglas, pues depende de la utilidad con la que la utilicemos. Y enlazando con tu pregunta con respecto a la terapia, yo en mi experiencia sí que al principio, pues antes de empezar a ejercer, pues quería tener todas las técnicas posibles como si fuera una colección de Pokémon, porque venía desde la ansiedad, ¿no? Era como no sé cómo voy a ejercer y no sé cómo voy a estar delante de una persona, pues necesito muchísimas técnicas. Pero al final eso estaba en función o al servicio de mi ansiedad, de mi inseguridad, ¿no? No estaba al servicio de lo que la persona quizás podría demandar en el caso, ¿no? Entonces al principio sí que es cierto que yo estaba más ajustado a protocolos, a técnicas, ¿no? Pues tenía los ejercicios, si los tenía en el iPad los leía, ¿sabes? Era como muy, muy rígido también, ¿no? Por mi parte, pero bueno, también es necesario hacerlo de esa manera para uno aprender a soltarse, ¿no? Y sí que he notado eso que tú dices, porque, por ejemplo, cuando en terapia desde FAP o desde AC, ¿no? Trabajamos con el yo, es muy difícil hacer contactar el yo de forma verbal. Entonces tienes que llevar a la persona necesariamente a lo experiencial, a que contacte y tacte, nunca mejor dicho, pues con esa parte, ¿no? De uno que a veces pues es una abstracción, ¿no? Si lo miramos de forma teórica. Entonces mis sesiones sí que han ido cambiando, creo que al principio más orientadas a las técnicas y ahora prescindo mucho de las técnicas y solamente las utilizo cuando considero que es funcional o es contingente utilizarlo en, en terapia, ¿no? Y parece que esto es una regulación más flexible o por lo menos funciona mejor con las personas que lo que venía haciendo al principio. No sé cómo ha cambiado para ti también utilizar técnicas. Claro, en este sentido, a mí que me gusta la cocina, veo el uso de técnicas, ¿no? O la psicoterapia como cocinar. Y tú al principio, pues, ves una receta y dices, vale, es que yo para hacer, qué sé yo, un tataki, ¿no? Que es muy sencillito, hacer una paella, voy a seguir estos pasos, ¿no? Y claro, tú ves la receta que a lo mejor te ha dado, pues yo qué sé, un familiar, tu madre, tu padre o ChatGPT, ya cada uno que se relacione con lo que quiera y vas dando esos pasitos. Y resulta que en la experiencia a veces cometemos errores, te pruebas con otro, o bueno, que tu gusto es diferente, ¿no? Y entonces empiezas a flexibilizarte. La técnica tiene una función. En teoría, tú estás buscando una función. Tú tienes un para qué de eso que estás haciendo. Claro. Y conoces una técnica, ¿no? Dices, yo quiero que la comida esté más salada. Y tú piensas que la forma de hacer que la comida esté más salada es añadir sal. Pero resulta que, bueno, pues conoces la soja, ¿no? Y puedes conseguir un efecto similar que, oye, da unos matices que a lo mejor aportan más. Y resulta que esa técnica que pensaba no es suficiente o incluso da de más, ¿no? Resulta que hay varios tipos de sal o que es mucho mejor echarle sal de escamas luego a toda la carne, ¿no? Pero resulta que al final sí. Y entonces empiezas a experimentar y deformas la técnica porque vas entendiendo la función. Claro. Igual que dicen que los cocineros y las cocineras más experimentadas van a ojímetro, creo que los psicoterapeutas más experimentados van rompiendo cada vez más las técnicas, pensando en la función, hasta, oye, que no hay técnica, porque todo es funcional, cada palabra, cada experiencia tiene su propósito. Y si además estás atento a esas señales del contexto, ¿no? Como diríamos en FAP, estás atento, estás observando y además recuerdas y apuntas los detalles, ¿no? Y sabes que a la persona de delante le encanta las golosinas o le encanta la ciencia ficción o que está pasándose un videojuego y de repente lo recuerdas y lo pones como ejemplo o de repente, yo qué sé, ves que cambia la ropa, se cambia el peinado y eso es material que no te va a escribir Hayes en un libro, ¿no? No te lo va a escribir nadie porque nadie te puede hablar de eso que estás viviendo tú en Claro. primera persona. Y si tienes clara la función, la técnica ya está en el presente.
100%, 100%, ¿no? Al final lo experiencial es lo que deja huella, ¿no? La newsletter que vamos a publicar pronto, Juanjo habla de eso, de la autoestima o del concepto de la autoestima y de las huellas, ¿no? Que no importa tanto tener ese concepto como antes hablaba de ser atractivo o de tener seguridad para hacer cosas, sino que lo que hacemos, los pasos que damos es lo que deja. Es un pozo sobre la experiencia. Y para eso también es muy importante, Darío, conectar todo lo que sucede en terapia con el análisis funcional de la persona momento a momento, con lo que ocurre en el contexto natural de la persona, ¿no? Y utilizar la propia sesión como contexto natural para evocar, para reforzar, ¿no? Ya que estamos metiéndonos en palabras de The Fab, directamente eso que la persona está experimentando en ese momento, ¿no? Aprovechar esas lágrimas, esa tensión, esa quizá frustración que puede ocurrir incluso en sesión para, para llevarlo a la experiencial, ¿no? No quedarnos solo en lo verbal, porque a veces, pues nosotros como terapeutas intentamos meternos en el sistema de la persona, ¿no? Y acabamos en la trampa de meternos en lo verbal también con ellos, ¿no? Entonces, para nosotros y Ujú. para la persona es súper útil dar un paso atrás, como lo que hiciste con tu cliente de ponerle unas esquinas y generar esa toma de perspectiva, ¿no? Y ver que la persona, tanto la persona como el terapeuta, son más que sus contenidos, que sus juicios, que sus preocupaciones. Y, jope, eso es tan potente cuando logras generar eso porque al final la persona se lo lleva puesto, ¿no? No es una metáfora al aire o es una frase, sino que es algo que la persona con lo que la persona contacta de verdad, ¿no? Entonces, bueno, es que creo que es todo un reto. Esto que estamos Claro. comentando hoy aquí es muy reto, ¿no? ¿Cómo haces tú, Darío, para incorporar esto en las sesiones online? Porque creo que añade una capa de dificultad extra. Claro, pero da una capa y añade otra, ¿no? Que es el uso de recursos audiovisuales, que es Claro. más fácil, ¿no? A través de online. Y a la vez también, dependiendo un poco de la persona, la casa pues, es un material, ¿no? También. Yo creo que al final esto de hacer algo experiencial no tiene más que ver que con nuestra capacidad de observación al entorno y a los recursos de los que disponemos. Si no estamos, no es como cuando estás montando un Lego y, joder, pues si quieres seguir el patrón, pues acabarás con la forma que te esté diciendo el plano. Pero si a cada pieza le ves una función, una posible función, ¿no? Esto es verdad que puede no tener techo, pero si observas el mundo, si tienes esta mirada funcional, creo que el hecho de que sea online no debería ser limitante. Ujú. Evidentemente la experiencia es diferente y no vamos a poder utilizar una serie de estímulos que existen en el día a día, ¿no? Y pues claro, va a ser mejor, pero bueno, tenemos recursos. Quiero decir, si tengo que elegir entre presencial y online, elijo presencial, 100%. pero porque hay una parte ahí muy humana que no tiene ni que ver con la terapia, tiene que ver con que nos relacionemos, pero no creo que el hacerlo online en sí mismo nos obligue a hacer terapias puramente verbales, ¿sabes? Cuando hay un montón de recursos que podemos seguir utilizando, pero tenemos que mirar, tenemos que ver dónde estás. A mí me encanta, ¿no? Bueno, a veces no se puede, ¿no? Pero que me enseñen un poco dónde están, Ujú. que muevan la cámara o bueno, que me hablen de qué temperatura hace en esa habitación. Todo eso está ocurriendo en ese momento y aunque yo no pueda ser igualmente consciente, ¿no? Porque si yo estoy en la misma consulta y noto un ruido, noto un olor, bueno, pues eso lo uso, ¿no? Pues no hay que preguntarlo. Entonces tengo más recursos disponibles, pero online creo que podemos seguir utilizándolo. Es simplemente que necesitamos potenciar un poco esta mirada funcional, como tú decías antes, buscando ese para qué. Que no se nos olvide dónde están esos puntos gatillos, esos objetivos o esos pick ones y esos valores, ¿no? A donde queremos dirigir cada una de estas sesiones. Porque si nos perdemos en lo verbal, al final acabamos en más reglas y podemos acabar entrando en bucles un poco perjudiciales. ¿Cómo Mi- haces tú, Ye, para romper lo verbal cuando la persona tiende a lo verbal y a las explicaciones? Y además el aprendizaje experiencial
tiene cierta carga aversiva, porque no olvidemos que el experimentar conlleva incomodidad a veces, Ujú. exposición al error, y eso a personas con muchas reglas les puede incomodar. ¿Cómo regulas eso? 100%, 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, Darío, porque hacer la experiencia en sesión requiere también un poco de experiencia por parte del terapeuta. Yo recuerdo que al principio cuando empecé, pues en algún momento, pues sí que recuerdo un par de casos, ¿no? Me vienen a la mente, donde apliqué quizá una fisicalización, una difusión muy rápido, y esa persona se atascó, ¿no? A una le dio un ataque de pánico. Pero porque había otra historia detrás que yo no sabía, que me lo contó sesiones más tarde, y otra persona pues desconectó, ¿no? Del ejercicio y no quiso seguir. Por lo menos por cómo planteo yo las sesiones actualmente, pues hay una gradación, ¿no? Empezamos a hacer difusiones muy sencillas, como por ejemplo el nombre del ejercicio, poner el nombre a la mente, empezamos con Ujú, empezar a tactar, ¿no? Pensamientos, sensaciones, emociones y recuerdos. Entonces lo hago muy, muy progresivo. Luego empiezo a- a que experimenten con el yo observador. Y cuando veo que sí que hay cierto dominio, ya sí que empiezo a meter ejercicios más complejos, ¿no? Pero no podemos ir rápido y meternos en hacer ejercicios muy, muy complejos ya desde el principio y siempre mirando ese para qué, ¿no? Hay clientes que nos dicen, te habrá pasado seguro también, de decirte, oye, dame más técnicas, ¿no? Y es como, a ver, ¿qué está pasando? claro. ¿Para qué lo quieres? No, 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 para avanzar con el proceso terapéutico, ¿no? Pero ¿para qué, no? Y ahí ya entramos a lo verbal. Entonces, para salir de ese sistema verbal que tú comentabas, pues, jope, es muy difícil. Es muy difícil darte una respuesta concreta para eso, porque sería una regla rígida. Mm, pero sí que siendo consciente de mis propias reglas también. Fíjate que eso parece una obviedad, pero nosotros como terapeutas también podemos fusionarnos con que la persona no está cambiando. Ujú, Y dar un paso atrás o hacer un trabajo terapéutico en nosotros mismos ayuda también al lenguaje que utilizamos con la persona, ¿no? Podemos estar en sesión y decir, buah, vaya caso más difícil me toca ahora, ¿no? O ya viene el paciente resistente, como se ha escuchado muchas ujú, veces en otros muchos sitios. ujú. Y ahí ya tú como terapeuta estás poniendo un juicio de valor sobre el propio cliente. Entonces, ¿cómo esperas tú ayudar a una persona que está atrapada en su sistema cuando tú mismo ya lo estás viendo como está atrapado, ¿no? Eh, no sé si me estoy explicando. Sí, 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 tú ya estás poniendo como un estribillo a la canción que va sonando durante toda la sesión, ¿no? De repente ya estás enmarcando todo lo que vas a hacer con esa regla. Sí, Si este cliente es resistente, ¿cómo voy a hacerle ahora una autorrevelación? eso. ¿Cómo voy a hablar de esos nuevos caramelos que hemos metido en la consulta? ¿Cómo voy a hablar del nuevo ambientador que se huele en el ambiente? Ujú. ¿Cómo voy a hablar de si se ha disfrazado o no en Halloween? Cuando todo este tipo de cosas precisamente son los materiales que nos pueden ayudar a construir este tipo de aprendizaje experiencial. Por eso esta apertura, ¿no? Que me siento un poco disco rayado porque creo que al final, igual que es muy típico, ¿no? En FAP que se pregunte ¿cómo evocar más conductas clínicamente relevantes del tipo 1? Buscando la regla. ¿Cómo hago esto, no? Y decía, bueno, creo que era Ferro, ¿no? Me suena a mí que era él. em, Observa y punto. Claro. Y cada vez le escucho esto más a más personas. Observa y listo, ¿no? Porque la vida te va dando material. A veces hay que hacer ciertas preguntas, pero tú puedes saber qué pregunta hacer, no qué respuesta te va a dar. En esa respuesta podrán ver determinadas formas, ¿no? Que te sirvan para buscar algo, ¿no? Que sea un objetivo terapéutico. Pero bueno, es la experiencia la que te irá diciendo. Y claro, ahora estoy pensando, oye, en que si es difícil hacer el aprendizaje experiencial cuando alguien es verbal, Mm. también lo es cuando alguien no te da información verbal. Cuando tenemos estos clientes y clientas que tienden al silencio, que apenas te cuentan anécdotas, que a cada pregunta te responden de forma escueta, de manera cerrada, incluso sin margen de maniobra, ¿no? Cuando en las dudas, en los detalles, ¿no? Joder, es que esos detalles para mí son un mundo cuando alguien se expande
aunque a veces no sea útil por la hiperreflexividad, por otro lado me está dando un montón de material porque me está enseñando qué le gusta, qué no le gusta, cómo ve el mundo, y luego lo puedo utilizar en su contra, ¿no? ¿Te imaginas? Psicópata. Pero no sé si sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí. Que hay algunos clientes y clientas que no te dan información de ningún tipo, ni siquiera no verbal, porque tampoco es que su ropa te estén dando mucha información. ¿Qué hacemos en situaciones como esta? Si no sé si te has visto ante clientes que apenas te hablan. Me ha pasado y me está viniendo un caso recientemente de una persona que a todo lo que yo le preguntaba era como, pues bien, ¿sabes? Como respuestas muy lacónicas, ¿no? Pues sí, Mm. pues, ¿qué has notado esta semana? Pues nada, ha estado bien, ¿no? Y luego en el desarrollo de la sesión vas preguntando y dices, coño, pero si has hecho un montón de cambios en esta semana y no me has dicho nada, ¿no? Es como, cuesta mucho. Llevar a la persona que es tan rígida, pero además yo creo que Darío, eso es una oportunidad también para señalarlo en sesión, aunque sea aversivo, Obvio. pues siempre pues con una mano izquierda, pues hacerle ver a la persona, ¿no? Cómo te hace sentir eso y poner una equivalencia. Oye, cuando me respondes de esta manera, a mí me hace sentir pues que no tengo acceso a ti. ¿Tienes la misma sensación con otras personas de tu entorno? O cuando no me das detalles, pues siento que no conecto contigo, ¿no? ¿Es algo que te pase con otras personas? Pues ahí tienes una oportunidad muy rica para establecer equivalencias con la conducta de la otra persona, de la persona con su entorno, porque si lo hace contigo, es muy probable que eso lo haga con otras personas significativas. Claro, sí, desde luego, 100%. Y a medida que lo vas señalando, pues muchas personas generan un cambio. Pero a otras también tienes que provocarle, ¿no? Ese cambio, Sí. haciendo uso de silencios, pinchando un poquito, ¿no? Y de esa forma, como que empiezan a salir. Pasa con adolescentes, ¿no? Que a lo mejor vienen a consulta con el objetivo impuesto por sus padres y claro, si tú le estás preguntando a ese chico, a esa chica, por qué le pasa y por qué no estudia, a lo mejor estás hablándole de una cosa que no le interesa en absoluto, porque en realidad de lo que podría hablarte todo el día es de fútbol, de videojuegos o de la persona que le mola que le está rayando todo el día, ¿sabes? Entonces, en muchas ocasiones, en sesión a lo mejor estamos desalineados con la mente de la persona de delante, ¿no? La hiperreflexión se puede estar dando, pero no lo saca fuera. Sí. Y encontrar esos temas me parece bastante importante, porque desde algo anecdótico, ¿no? Cuando una persona te habla con pasión de algo que a priori no tiene nada que ver con los objetivos terapéuticos, te está dando una cantidad de información, una cantidad de material que luego se consulta y además enlazar, ¿no? Porque desde sus propias experiencias y conocimientos puede que ya existan esas derivaciones, ¿no? Porque igual que un chico o una chica se esfuerza en una competición de un videojuego que les gusta, a lo mejor podremos traducir ciertos comportamientos, ¿no? Podremos derivar ciertos comportamientos a otros entornos y hacer algunas relaciones de equivalencia. Me parece útil, ¿no? No solo que señalar es súper importante y tenemos que hacerlo, sino además también poner sobre la mesa a veces ese tipo de recursos donde las más cómodas. Porque lo que decíamos, el aprendizaje experiencial y la sesión no dejan de ser a veces un contexto bastante aversivo. Y si no se lo ponemos de forma un poco más amable, más reforzante, puede ser que no evoquemos nada. Ostras, ¿cómo vas a evocar algo si la persona está en tensión y con deseos de escapar de ahí? El reto, ¿no? Crear ese clima terapéutico para favorecer que las personas pues Claro. se puedan abrir, ¿no? Y seguramente te pasa igual también de personas que llegan y te dicen, pues yo no tenía pensado hablar tanto, he hablado más de lo que quería, ¿no? La primera Ahí. sesión. Y eso es buena Exacto. señal, ¿no? Y entonces ahí también puedes Mm. empezar a tirar de cosas que a la persona le hacen sentir cómodo. Y una cosa que decía, mira, al hilo de lo que has comentado de los adolescentes, una cosa que comentaban Carla Palafox y Manon, desde la DBT, ¿no? Pues que siempre hay partes o de luz, ¿no? Dentro de esa persona. Y, jope, buscar eso en terapia con cada persona, al final te abre el mundo, ¿no? De ver que esa persona ha llegado ahí por una serie de contingencias Ujú. que quizá no he elegido en la mayoría de los casos
y como terapeuta poder sacar eso a la luz de la persona, ¿no? Y conectarla con cosas importantes para esa persona, pues es una pasada cuando se logra, ¿no? Y ahí está la curiosidad de nosotros como terapeutas de buscar cualquier resquicio. Puede ser incluso, es que se me viene un caso de una chica que cuando se encontraba bien se hacía las uñas, ¿no? Entonces, pues tú como terapeuta, si observas y te das cuenta que esa sesión viene con las uñas Nacho. pintadas, ya puedes empezar a tirar ahí un montón de cosas, ¿no? Tienes un hilo bastante valioso del cual empezar a tirar. Ujú. Entonces, pues observar, ¿no? Claro. Volvemos a lo que decía Ferro, que es observa. Exacto, porque cuanto más observes, bueno, no observas de manera pasiva, Claro. como quien ve una serie de Netflix, que es la misma de siempre, sino que estás buscando un poco esa función y claro, esto es algo que nos dicen en muchas ocasiones, ¿no? Cuando conoces a alguien, bueno, eso a mí ya no me pasa de fiesta, ¿no? Que te dicen, soy psicólogo. Bueno, le dicen, soy psicólogo. Seguro que estás analizando todo, ¿no? Y yo como, qué pereza. Pero aunque esto es falso, a la vez no es del todo falso si esto lo convertimos en una especie de filosofía funcional, o sea, el contextualismo funcional o como tú quieras verlo, ¿no? Entendemos, o sea, vemos el mundo, ¿no? Empezamos a verlo con más frecuencia, no de manera forzada, ¿no? Sino que simplemente, ostras, nos observamos en el día a día, que ya bastante tenemos con nuestro propio comportamiento. Vemos cómo aprendemos, ¿no? Yo tengo que saber esto que te he contado de la cocina, ¿no? Tengo que saber que me gusta la cocina y que veo ahí en general, ¿no? He sido consciente de mi evolución con la cocina y cómo soy, ¿no? Tenemos que ser conscientes de nuestra propia experiencia. Tenemos que tener esta mirada también hacia nosotros y hacia nosotras. Porque de esa forma hay como una especie de, no sé si entrenamiento, pero sí de aprendizaje, ¿no? De lo que significa la funcionalidad de nuestro comportamiento, el día a día, la exposición a la experiencia, la exposición al error, el error como aprendizaje, la derivación, ¿no? Y aquí hago otra referencia a Juanjo, que podría haber estado aquí hoy, para que me hiciese aquí este tiki-taka que a veces tenemos. Porque en el arte, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la hermenéutica o de la búsqueda de todas estas interpretaciones, al final estamos interpretando el mundo, nuestro comportamiento, el comportamiento de los demás, y yo creo que buscar arte en la vida es útil para no quedarnos solo con esa superficialidad que en perder detalles y olvidar que de alguna manera todo tiene un para qué. Qué bonito, Darío. Me parece un final precioso para este episodio que bueno, pues hemos visto, ¿no? Un poco de la experiencialidad que tenemos nosotros en nuestro día a día. Al final es un poco complicado transmitir algo experiencial por un podcast, pero esperamos que de alguna manera haya servido, que haya gustado el episodio. Tendremos más. Ya sabéis que si nos dejáis un comentario por Spotify, pues a nosotros esa experiencia nos llega y nos permite pues seguir haciendo más cositas como esta. Y no sé si quieres añadir algo más, Darío, antes de cierre. Nada, que nos vemos en Sevilla. Este episodio está saliendo este jueves, ¿no? Ayer. Sí, sale este jueves. Si no estoy yo equivocado, el día en el que vivo. Y toda la gente que nos esté escuchando antes del sábado, pues que tenemos muchas ganas de vernos. Estamos preparando cositas. No sé si me atreveré a hacer una mini experiencia mágica. ya lo hablaremos. Sí, tengo ahí un par de ideas para hacer algo de conexión al principio. Chulo. Pero sobre todo, nada, que si os venís, que vengáis descansadas, con ganas, con energía, que seguro que nos los pasamos muy bien. Eso es que tenemos muchas ganas de veros. Al final el podcast es una forma también de conectar y presencialmente pues se hace incluso más agradable, así que esperamos veros a todos el sábado y nada, nosotros nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio aquí a las 8 de la tarde en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.